Muy bien, entonces, buenas noches, perdón. Bueno, mañana vamos a una gira muy importante, como ya saben ustedes, vamos a trabajar, bueno, en Rey Curré. Ya todo está confirmado, ellos confirmaron que iban a recibirnos allá. Yo llevo mi computadora en caso de que sea necesario para proyecciones, ellos ponen el proyector. Vamos a tratar bueno, vamos a salir mañana a las 6 de la mañana, como ustedes saben. Desayunamos tipo 9 de la mañana. Llegamos perdón, a Rey Curré tipo 12, almorzamos, después de eso podemos ir a darnos una vuelta para que conozcan la comunidad. Tipo 2, estamos empezando entonces el trabajo con la comunidad. Como ustedes saben, ya tenemos, bueno, ahí está el calendario, espero que todo el mundo lo haya podido revisar. El calendario de trabajo, se supone que vamos a tener más o menos una media hora inicial de exposiciones. Eh, Se puede pasar un poquito el tiempo, no hay problema, pero bueno, más o menos vamos así. Después de eso, los 45 minutos de trabajo de la actividad 1, de actores claves. Y después en la actividad 2, árbol de logros, otros 45 minutos para terminar con unos 10 minutos de resumen. ¿Hay alguna duda sobre el cronograma de trabajo, lo que vamos a hacer mañana? ¿Alguna duda sobre alguna cosa que durante la semana les haya surgido? Ok. Salimos tipo 5, 5 y media ¿cómo se llama? Para el Mar Norte. Nos quedamos en el hotel Brunca Lodge, como ya les había dicho, son cabañas, y tiene piscina en caso de que quisieran aprovechar. Comemos allá, en ese espacio. Ya saben ustedes cómo está todo ese tema de la dinámica de comidas y todo esto. Lleven, por favor, cuenta clara de lo que consumen, es decir, del costo, porque para poder sumar todos los costos y poder devolverles el dinero, necesito saber cuánto se gastó. Entonces lleven cuentas de cuánto gastaron en desayunos, en almuerzos, en ese tipo de cosas. No entran chucherías, así que no me las sumen, porfa. Pero entonces las comidas principales sí. El almuerzo, no, el almuerzo del primer día no lo van a tener allá, entonces ese no. Eh, y bueno, entonces lleven cuenta clara de eso en algún espacio para que no se les confunda. Profesor, Eh, tengo una consulta. sí, Entonces hay que llevar la plata de donde vamos a dormir y de lo que vamos a comer. sí. Ok. Yo lo que puedo hacer es devolverles el dinero, una vez que me devuelvan a mí la universidad. Para lo cual ojalá que todos tengan simple porque así no me cobran transferencia, pero si no, igual ahí arreglamos. ¿Y eso Ese sería, cuánto tarda? pues debería tardar cerca de unos 20 días, una cosa así en devolvérmelo. Profesor, vieras que yo no sé si solo fui yo, pero yo le había entendido a usted que había que llevar la plata del hospedaje. O sea, yo no tengo ¿Sí? problema con llevar plata para la alimentación, pero lo estoy diciendo porque no sé si el resto de los chiquillos entendieron igual que yo. No, no, o sea, a ver, lo de la alimentación pueden pagarlo con tarjeta, no hay ningún problema. El efectivo es para llevar para el hospedaje. No, no, pero Este, me refería al gasto en sí. ok. Ujú. Sí, sí, eso. Igual, si alguno tiene algún problema de última hora, que me mande un mensaje, aparte y eso lo solucionamos. Pues, tampoco se estresen mucho por esa situación. Si alguno tiene un problema especial, específico de última hora, que me avise, que me avise por mensaje privado y eso se lo soluciona fácil. Si yo ayudo, digamos, y que la universidad me lo devuelva a mí y ya está, eso es. Entonces, cualquier cosa, nada más por aquello, que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Pero entonces nada más me mandan un mensaje de última hora, pues me dice, profesor, resulta que tal y tal, o mañana me lo dicen pero en un momentito, en alguna circunstancia, y yo, no hay ningún problema. Eso lo resolvemos rápidamente. Entonces, el tema es que no, es no, digamos, de hacerlo de esta forma, es no cargarme de todo el peso de todas las cosas de un solo golpe, porque es muy pesado. Entonces, distribuirlo y después que la universidad no lo devuelva. Pero si no, si alguien no tiene alguna circunstancia especial, que nada más me avise. Profe, entonces para sacar cuentas, el desayuno a las El, 9 de la de- mañana lo el paga, total del efectivo son cerca de 30.500 colones. que Eh, podemos gastar. sí, entre comidas y hospedaje. Ok.
Eso es lo que nos va a devolver la universidad. Más o menos, más o ¿Puede menos. repetir cuánto era el Porque eso, hospedaje, profe? Porfa. perdón. ¿Puede repetir cuánto era el hospedaje, por favor? Sí, bueno, dependiendo, ustedes saben que si es ocupación triple o ocupación doble, había una diferencia como de 600 colones, pero digamos que todo el total son 12.500 colones, para hacer una cifra general. Son 12.500 colones de hospedaje. El desayuno, digamos que lo consideramos como con la tabla de la universidad, que es lo que nos dan a nosotros de viáticos. Entonces son desayuno 3.500 colones, almuerzos y cenas 5.500 colones. Entonces, el primer día tenemos un desayuno y una cena que hay que pagar, porque el almuerzo nos lo da la comunidad. Y el segundo día tenemos un desayuno y un almuerzo que tenemos que pagar porque vamos de viaje y ni modo que nos muramos de hambre. Entonces son 9.000 colones por día de alimentación. Esos son 18. 18 más 12.500 son 30.500. Ok, entonces eso era lo que quería saber. Tenemos que pagar el desayuno. Lo único que no hay que pagar es el almuerzo de mañana. Exactamente. Es más, les voy a poner aquí para que lo tomen en cuenta. Así de una vez en el chat. Cena, 3.500 desayuno, día 2, ¿verdad? Y 5.500 de almuerzo. Ok. Y el hospedaje son 12.500. Ok. Ahí está por aquello del desglosado. ¿Mm? Sí, gracias. Ok. ¿Dónde lo puso? ¿En el chat En de, el de chat, WhatsApp? en el chat de Zoom, en el chat de Zoom. Si lo quieren pasar el chat de WhatsApp Es desglosado. que no se ve, o soy yo que no lo veo. Ah, es que estaba mandando un mensaje, por alguna razón se mandó el mensaje a la sala de espera. Ah, Ahora sí, voy a ver. Entonces ya les mando de nuevo los montos. Ahí está. sí, gracias. ¿Ok? Entonces esos serían los montos esperables para el gasto. Entonces en total, si eso es lo que se gasta, más o menos, cada uno, eso es lo que les tengo que devolver a final de mes, más o menos, ¿verdad? Entonces para que lo tengan en cuenta. Más o menos, qué tan rápido me ayuda el jefe administrativo de la Escuela de Estudios Generales, así más rápido le devuelvo yo la plata. Ok, eso. Muy bien. Entonces, no sé si tiene alguna otra duda. Yo tengo una duda. ¿Quién es su jefe administrativo? ¿Es ese señor Jairo? No, Jairo él es el es el director de la sección de literatura, de literatura y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. Ah, El jefe administrativo es otro señor que se llama Maynor Agüero. Es otro, es un administrativo. no, en realidad lo que quería saber es quién era Jairo. Gracias. No, él es el que coordina todas las clases de generales, la parte de comunicación y lenguaje. Ah, ok. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno, de momento si no hay dudas, igual ahí ustedes se les había pasado el cronograma de trabajo y demás. Mañana podemos hablar sobre podemos ver temas de las actividades. Igual les pasé el desglose de cómo íbamos a hacer cada actividad. Yo voy a llevarle el control a la coordinación de cada cosa. Entonces, poco a poco vamos a ir trabajando. Paola, ¿pudiste hacer los arbolitos? Sí, profe, realmente me falta como uno, creo, porque no sé cuántos hice, pero ahorita Ok, reviso y si me falta alguno lo termino. genial, Pero sí, excelente. sí, sí, ahí van. Yo siempre llevo unas cartulinas extra y algunas cosas por aquello de que algo surja, pero todo es genial, Sí, ahí yo eché una, de hecho, excelente. de más. Llevo todos los materiales de gira, digamos, de talleres. Llevo la computadora, ellos van a poner el proyector, vamos a tratar de hacerlo en el espacio más abierto posible, que es que creo, según lo que vi, es el comedor el comedor del colegio, que es bastante amplio y es abierto. Este,
Y bueno, eso sí, vamos a tratar de llevar el tema del protocolo sanitario adecuadamente, es decir, mesas limpias, todo el mundo con alcohol, todo el mundo se pone alcohol en las manos, todo el mundo con mascarillas, todo el mundo se lava las manos antes de entrar. Si hay materiales que vamos a ceder, digamos, como lapiceros o etcétera, que los encargados de protocolos sanitarios estén despiertos, o sea, muy, muy despiertos para tomar las cosas y volverlas a limpiar con toallitas húmedas y demás antes de guardarlas. Todo se limpia, todo antes de guardar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además de esta vez tenemos que ir más estrictos con esto porque va una representante de la VAS con nosotros y pues hay que ponerle mucha atención a esa cosa, ¿verdad? Detalle, a partir de esta semana ya no hay restricciones de giras. Podemos hacer cuanta gira queramos y más rápida, podemos sacarla más rápido. Tal vez eso no, ustedes no lo han sentido, pero yo, por ejemplo, antes podía sacar giras a toda velocidad y mucho más rápido. Entonces, ahora podemos sacarlas sin mayores complicaciones y sin utilizar los consentimientos. Entonces, pues se hacen un poquito más rápido para que lo tomen en cuenta. No sé, entonces eso, si no hay dudas, pasamos a... Profe, yo tengo una duda rápida, Dime. nada más para ver si escuché bien, porque bueno, en el cronograma que tenemos la salida a las 6, pero me pareció escuchar que la salida más bien es a las 5. No, es a las 6. Ok, ok. Bueno, A las porque 5, a entró las 5 y rápido. 5 y media salimos de Boruca, perdón, de Rey Curré hacia Palmar Norte, pero en la noche. Ah, ya entiendo. Gracias. Ujú. Sí, porque para estar allá en Palmar Norte tipo 6, 6 y media, entonces vamos a hacer eso. Llegamos allá, dejo a la gente, digamos, todos nos bajamos, nos quedamos en el hotel y llevo a Brad y a Verónica a sus respectivos lugares, puesto que reglamentariamente yo no puedo dejarlos ir así como así. Tengo que ir a dejarlos en el lugar específico donde los tengo que dejar y después tengo que recogerlos en ese mismo lugar, porque reglamentariamente no los puedo dejar ir así como así porque están en gira, ¿verdad? Pero, aunque ustedes sean del lugar y todo, ustedes conozcan muy bien la zona y todo. Pero sí, lo mínimo que tengo que hacer es eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Eh, ok, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces los dejo a los responsables de la exposición del día de hoy para que nos compartan el resultado de las investigaciones que han estado haciendo sobre el estado de la cuestión referente a la cultura del pueblo boruca y la región a la que vamos a ir. ¿Quién toma la palabra? Bueno, yo creo que sí estamos todos, pero no sé si alguno puede compartir pantalla porque Ya Yo iba a les di preguntar lo permiso. mismo. Ya les di permiso a todos de compartir pantalla. Ok, yo creo que yo la puedo compartir. ok. Un chancecito. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a exponer sobre lo de Rey Curé, ¿verdad? Eh, dividimos, ¿verdad?, en diversas partes de la exposición. Primeramente, Paola va a hablarles del protocolo de acción. Luego vamos a ver ya datos específicos sobre la comunidad.
Bueno, cualquier cosa ahí, si no me escuchan, déjalo ahí, me avisan. Bueno, la idea del protocolo de acción es como que podamos ir y trabajar con la comunidad indígena de una forma responsable, ¿verdad? Porque se considera que pues estas poblaciones son vulnerables, entonces siempre hay que, tienen un grado mayor de responsabilidad que como ha sido en Venecia o en otras comunidades. Entonces, si quieres la pasa. Bueno, hay ciertos conceptos claves para iniciar, como para tener en cuenta a la hora de ir y trabajar allá y para que podamos entender cómo de la comunidad. Entonces, bueno, una de ellas son las áreas de desarrollo indígena, que en este en específico yo no me encontré un concepto como tal a nivel nacional, pero es abarcado en una ley chilena, que es la ley número 19.253, que en el artículo 26 se refiere a esto, aunque no sea nacional, bueno, una ley nacional, Costa Rica ha acuñado como el concepto que ellos tratan acá. Entonces, bueno, ya esta ley lo define como espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Y, ¿verdad? Tiene como, para que sea considerado de esta forma, tiene que tener una serie de características específicas. Entre ellas, los espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas, alta densidad de población indígena, ¿verdad? Que no hayan personas no indígenas viviendo en la comunidad, existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas, homogeneidad ecológica y dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. Otro de los conceptos son las asociaciones de desarrollo integral indígena, las ADIs, ¿verdad? Que con estas vamos a tener como mucha comunicación, deberíamos. Bueno, las asociaciones de desarrollo indígena son los gobiernos locales y representantes oficiales de las comunidades indígenas, y en consecuencia cualquier acción o proyecto de organismos o personas oficiales o privadas tienen que transmitirse primeramente a través de ellas. También está la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que bueno, para eso está la ley 5251, sí, de 1973, que es la que crea esta comisión. Y, ¿verdad? En el artículo primero se estipula lo siguiente: crearse la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, la cual será una institución de derecho político que contará con personería jurídica y patrimonio propio. Bueno, en el artículo 4 de la misma ley se determinan algunas de las funciones que tiene que tener. Bueno, primeramente, promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena, servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, promover la investigación científica del modo de vida de los grupos indígenas, también fomentar la divulgación de los asuntos indigenistas, velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra, también velar por el cumplimiento de cualquier disposición legal, orientar, estimular y coordinar la elaboración de la iniciativa privada, también promover el desarrollo del adiestramiento, una mayor capacitación para quienes ejercen profesiones o cargos en las zonas habitadas por los indígenas, crear consejos locales de administración para resolver en principio los múltiples problemas de las localidades indígenas, y por último servir de órgano oficial de enlace con el Instituto Indigenista Interamericano y con las demás agencias internacionales que laboran en este campo. Otro de los conceptos es el de comunidad indígena, ¿verdad? Que es la población indígena que comparte ciertas culturas, tradiciones y se asientan en un territorio específico. Bueno, la cosmovisión indígena, que hace referencia a cómo se percibe y se ve el universo. En eso influye su manera de concebir su realidad. En el caso de la cosmovisión indígena, influyen factores como la cultura, creencias, tradiciones a las que pertenece el ser humano, su relación con los recursos naturales, considerando este último, ¿verdad?, como una madre tierra y madre naturaleza,
y por lo tanto le da ciertas cualidades humanas, viéndolo como un ser sobrenatural que siente. Entonces de ahí también como que viene su protección por los recursos naturales. Bueno, cultura indígena se define como aquellos, como un conjunto de rasgos propios de un grupo en términos espirituales, intelectuales, materiales y afectivos. Bueno, se tiene presente también conocimientos, pensamientos, comportamientos, derechos, valores y demás. Y bueno, esto es como que lo que los caracteriza. No podemos definir la cultura indígena, en este caso de Rey Curré, sin nosotros, sino que deben ser ellos propiamente quienes definan su cultura. El derecho consuetudinario indígena es como un concepto que debemos tener como muy presente y bueno, este lo podemos saber o podemos saber si existe o no solamente como a través de la observación, porque esos son como, bueno, las comunidades indígenas poseen ciertas tradiciones y comportamientos distintos a la nuestra, entonces este concepto, ¿verdad?, hace referencia a las normas no escritas, pero que sí son reconocidas y que se cumplen por un factor como de costumbre y entonces son consideradas de obligatoriedad. Y bueno, está más presente en aquellas comunidades con culturas ancestralmente más arraigadas. Entonces, da pie a normas propias que regulan la conducta y en su efecto un desarrollo armónico de las comunidades indígenas. Ahí podemos encontrarnos como normas no escritas más, no, bueno, ¿cómo cómo me explico? Más importantes que otras, que tal vez algunas no sean como tan relevantes, para ellos sí, pero en caso de que las vamos a ver, y respetemos, que no sería lo ideal, pues no tengamos una consecuencia mayor, pero en otras cosas, pues sí, podemos incluso vernos involucrados como en un proceso legal. Entonces, pues sí hay como que tener respeto a esto y solo nos lo podemos dar cuenta a través de la observación. Entonces hay que tener como en cuenta esto durante todo el proceso. Bueno, el indigenismo, que es es un concepto aceptado y aplicado para algunos casos. En nuestro caso no es como tan adecuado que recurramos a esto, porque son como acciones desarrolladas por personas no indígenas en pueblos no indígenas, pero que no poseemos, no se posee la participación de la población indígena. Y bueno, la población indígena, ¿verdad? Según la INEC, según el INET, se hace referencia a una variable cultural en el cual se consideran ciertos factores como el idioma, la comida, tradiciones, historia, origen, creencias y otras que caracterizan a un pueblo común. Pero no es como tan apropiado, bueno, no apropiado, sino como tan asertivo utilizar este concepto porque se hace referencia o se debería utilizar principalmente para censos o estadísticas donde se abarque todos los pueblos indígenas. En nuestro caso vamos a trabajar solo con Rey Curré por el momento, entonces no podemos referirnos a esta comunidad como población indígena, porque solo estamos trabajando con un grupo en específico. Bueno, en el caso de propiedad intelectual, esto es verdad que los pueblos indígenas buscan la protección siempre de su vida espiritual y cultural, sus artes, sus conocimientos científicos y médicos y su entorno natural. Entonces, debemos como tener siempre, respetar esto y tratar siempre o sea, trabajar en pro de la conservación, la recuperación, el desarrollo y la transmisión de estos conocimientos que han heredado los indígenas desde sus antepasados. No ir y cuestionar estas cosas porque forman parte de su cultura. En el caso de pueblo indígena, ¿verdad? Se entiende como una etnia o comunidad humana que comparte una serie de rasgos socioculturales como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres y la cosmovisión. Y por último, el territorio indígena, ¿verdad? Se entiende como la propiedad colectiva de los pueblos indígenas que comprenden las tierras
y recursos naturales que han sido tradicionalmente ocupados y utilizados por los pueblos indígenas. Entonces, esos serían como los conceptos principales que debemos de tener en cuenta, y si quiere pasamos a lo siguiente. Bueno, con los términos, hay ciertos términos que se utilizan o que podemos llegar a utilizar como por costumbre, pero que tal vez no son los más propios o los más adecuados. Bueno, primero no se debe utilizar la palabra lengua o dialecto. Siempre, o sea, es más adecuado utilizar idioma o idioma indígena. También no nos debemos referir a las personas indígenas como indios o indias, porque pues no responde a su etnia. Y bueno, también se puede utilizar el concepto, el término propio según su etnia. En el caso de los Boruca, del pueblo Boruca, se puede utilizar el concepto de Boruca, pero bueno, en este caso, en el de Rey Curré, no sabría cuál es el más adecuado, pero esto por una forma de respeto. Entonces, siempre utilizar la palabra indígena, y tampoco utilizar el término de nuestros indígenas, nuestros indios, nuestras indias, porque eso da un sentido de apropiación. Siempre utilizar el concepto de territorio indígena y comunidad indígena. Otro que es como común ver y escuchar es el de cacique y chamán, pero no podemos ir y decir totalmente libre y decir cacique a una persona porque sin saber a ciencia cierta si ellos utilizan ese concepto, porque no, aunque es como común, no en todas las comunidades lo utilizan. Algunas solo utilizan el concepto de líder o lideresa, o inclusive no los utilizan, o les dan ciertas definiciones distintas. Entonces, a lo que posiblemente en Boruca se le conozca como un cacique, tal vez en Rey Curré se le conozca como chamán o como ninguna de las dos. Entonces, siempre tener como cuidado con esto. Si quiere ok. Para el desarrollo del trabajo en la comunidad, hay que tener como a considerarse en ciertas pautas. Bueno, primero, durante todo el proyecto se debe realizar en conjunto con personas indígenas, ¿verdad? Desde la fase inicial hasta la fase final del proyecto. Siempre mantener una comunicación activa con la población, con la comunidad en estudio o con la que se esté trabajando. También hay que tener presente el asesoramiento indígena, ¿verdad? Es importante contar siempre con la asesoría para y por los indígenas en el desarrollo de proyectos. También es importante que los proyectos respondan a la totalidad de la población, digamos, a los intereses de toda la población en general, para que no haya como ciertos conflictos entre la población. Y bueno, analizar siempre la congruencia del discurso brindado, de forma que se adecue a las costumbres, tradiciones de la población en estudio. El material visual siempre debe ser conforme a la comunidad que se esté trabajando, porque todas se caracterizan por vestimenta, tradiciones, culturas, colores y demás distintos. Entonces, ¿verdad? Que no vayamos a utilizar en algo visual, algún afiche o así, imágenes de, no sé, si estamos trabajando con Rey Curré, que vayamos a utilizar una imagen de Boruca porque tal vez no comparten ciertas cosas como la vestimenta. También tener presente los aportes de la población indígena, de la comunidad, en el sentido de medicina natural, artesanías, espiritualidad, uso y protección de los recursos naturales. Y por último, tener presente los derechos de la población indígena, ¿verdad? Siempre actuar con respeto y sin ningún tipo de discriminación, ya sea racial, económica o geográfica. Esto, digamos, en caso de una falta de respeto, dependiendo su gravedad, si estamos incurriendo en contra de un derecho de ellos y de ellas, nos podemos ver penalizados según ciertas normas, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, ya por último,
En el caso de la normativa nacional, tenemos que tener presente siempre la Constitución Política de Costa Rica, que en el artículo 1, ¿verdad?, menciona que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. En el artículo 20, que toda persona es libre de la república, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava. Y en el artículo 33, que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. También más específico se tiene la ley 5251, que fue la que les mencioné anteriormente, que es la ley de creación de la Comisión Nacional de Asuntos Internacionales, Indígenas, CONAI, y que el objetivo de esta ley es promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena con miras a elevar sus condiciones de vida y a integrar a las comunidades aborígenes al proceso de desarrollo. También está la ley 6172, que es la ley indígena, y bueno, el objetivo de esto es establecer los principios esenciales de la autonomía indígena y sus derechos fundamentales. Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase, ¿verdad? Es obligación del Estado brindar tutela jurídica especial a los pueblos indígenas. También está el reglamento a esta ley, que ¿verdad?, reconoce la representación legal de las asociaciones de desarrollo integral indígenas, que era las ADIS. Está la ley 7316, que es la aprobación del convenio sobre los pueblos indígenas y tribales. Y bueno, el objetivo de esto es reconocer el derecho de los pueblos indígenas a practicar, conservar y transmitir conocimientos tradicionales y formas de organización, entre otras, el empoderamiento de estos para exigir su cumplimiento. Y por último, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación y xenofobia, que esta busca adoptar medidas eficaces para que propicien la generación de prácticas sociales intergeneracionales, inclusivas y respetuosas de la diversidad para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas y que se erradiquen todas las formas de discriminación, racismo y xenofobia. Bueno, ahora referente a Rey Curre, ¿verdad? Y algunos de sus datos más relevantes, primeramente importa saber su ubicación. Rey Curre se ubica en el cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas, y es uno de los dos territorios indígenas Boruca. El otro es Boruca. Y bueno, en cuanto a su ubicación, Rey Curre se ubica en una de las curvas del río Terra y es atravesado por lo que es la carretera interamericana sur, lo cual ha provocado, ¿verdad?, algunos cambios como en cultura o el desarrollo de esta comunidad. Siguiente. En cuanto a la cosmogonía, cabe resaltar que el pueblo Boruca, en general, cree mucho en lo que son los espíritus, incluso poseen muchas leyendas referentes a esto, que la compañera Kimberly ahorita va a detallar más. Y bueno, dentro de sus narraciones sagradas se incluyen tanto las leyendas como algunos otros relatos de la comunidad, y estos es importante destacar que se han pasado de generación en generación por medio de una historia oral. En este momento, claramente las personas más mayores de la comunidad son los que más conocimientos poseen sobre esto. Bueno, en cuanto a la cosmovisión que tienen sobre la tierra, cabe señalar que ven a la tierra como una madre a la cual se debe proteger. No la ven como un interés comercial, sino como un espacio sagrado que se debe cuidar, porque nos da alimentos, abrigo y nos da vida. Y bueno, por otro lado, ellos poseen animales sagrados, como la rana, la cual es una representación de un ser que predecía las lluvias, y también a animales míticos considerados castigadores, como eran los cocodrilos y los caimanes. Y bueno, siguiente. Y en cuanto a las actividades económicas, principalmente ellos siembran, ¿verdad? Es una producción de autoconsumo. Los cultivos que realizan son de granos básicos como el arroz, los frijoles, el maíz, tubérculos, plátanos. Y bueno, para esto ellos utilizan sus propias técnicas de labranza. No suelen hacer uso de agroquímicos en su agricultura. También se dedican a otras actividades como la ganadería,
el comercio y el transporte, pero ya esto es un poco a menor escala. Y bueno, otra actividad muy importante es lo referente a las artesanías, eh, de máscaras, también de telas eh, y tejidos, bolsos tejidos, que realizan más que todo las mujeres. Y bueno, en este caso es importante resaltar como ese papel que tienen las mujeres en esto, porque ellas antes se dedicaban más a lo que era la agricultura, pero más recientemente se han venido dedicando a ambas actividades, a agricultura y artesanías. Y siguiente. Bueno, respecto a la educación, es importante señalar que antes de 1948, que es que se crea la primera escuela en un territorio indígena, en la mayoría o en todos los territorios indígenas predominaba la educación informal. ¿A qué nos referimos con la educación informal? Es aquella en la cual los conocimientos respecto a la cosmovisión, respecto a las labores, respecto a la agricultura y demás, se transmitían a través del núcleo familiar, ¿verdad? Cabe resaltar que esta educación eh, tenía, digamos, varios tintes que hoy podemos considerar desde nuestra perspectiva desde afuera, ¿verdad? Machistas, como por ejemplo cuando cuando se empezaron a registrar las personas indígenas en registro nacional, solo se hacía con los apellidos del padre, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con la forma en que la comunidad se ha desarrollado y la forma en que se van transmitiendo los conocimientos, ¿verdad? Intra y no solo en la comunidad, sino también en las familias. En el 48 se crea la primera escuela en un territorio indígena y en 1950, con el decreto número 1, se declaró a 4 escuelas indígenas, ¿verdad? Esto fue con Daniel Oduber. Doris, bueno, no me acuerdo si fue Daniel Oduber, pero bueno, se llama Doris Samurai de Stone, la escuela de Boruca, ¿verdad? Doris fue una historiadora, si no me equivoco, que ha trabajado mucho de la mano con la comunidad, bueno, que trabajó mucho de la mano con la comunidad de Boruca. Fue de las personas que logró de los primeros escritos que se realizaron de la comunidad, ¿verdad? Y por eso, digamos, el nombre de la escuela. La UNESCO hoy realiza, digamos, una ficha técnica de lo que es el territorio de Boruca y Recurre. En el caso de Recurre se destaca que en el nivel de escuela se predomina un interés por la conservación de la cultura e incluso, digamos, del idioma del territorio. Y en el caso del nivel de colegio, nivel de secundaria, lo que se evidencia es un abandono de los estudios en el colegio por falta de interés, ¿verdad? También por cuestiones de trabajo, porque tienen que empezar a trabajar para sustentar a la familia o la familia los obliga a trabajar y a dejar los estudios para atender primero otras responsabilidades o porque ya tienen pareja. Con esto lo que vemos es que hay un montón de factores que influyen en el tema de la deserción en los territorios indígenas, especialmente también cuestiones culturales como las que le mencionaba del tema del trabajo, ¿verdad? Que es una prioridad en estos casos. Y esto lo que nos evidencia a grandes rasgos es que los niveles de educación en términos generales no llegan o sea, la mayoría de personas no llegan a ingresar o incluso y menos culminar estudios terciarios o educación superior, ¿verdad? Eso es importante considerarlo a la hora de realizar trabajos por allá. Bueno, ahora bien, referente a la cultura, primeramente vamos a hablar de una festividad muy popular, que es la fiesta o el baile de los diablitos. Es muy popular en esta comunidad indígena, Boruca. Esta fiesta o baile lo que busca es representar la resistencia de los indígenas Boruca frente a los españoles, porque, bueno, históricamente este pueblo costó mucho, ¿verdad? Como que se
dominarlo por parte de los españoles. Inclusive muchos borucas se unieron a los talamancas en el levantamiento liderado por Pablo Presbere. Entonces, bueno, en ellos ha prevalecido esto. Es una fiesta o baile que en el caso de la comunidad boruca no se sabe cuándo se empezó a realizar, y en el caso de Rey Currem se empezó a celebrar a partir de, bueno, mediados del siglo pasado. Bueno, esta es una actividad cultural más concurrida en esta comunidad. Tiene visitas no solo de la participación de todo el pueblo, sino de ciudades vecinas como Buenos Aires o San Isidro del General, por ejemplo. Y también cuenta con visitas de todo el país, principalmente de personas del Valle Central. Y bueno, esta festividad es considerada como una forma de ver que la cultura de ellos está viva, ¿verdad? Que ha prevalecido a través del tiempo. Siguiente. Esta fiesta o baile tiene una duración de 3 días completos. Y bueno, el primer día se inicia es a la medianoche. Entonces, antes de la medianoche, los indígenas que van a representar a los diablitos, que casi siempre van a ser miembros jóvenes de la comunidad, ellos se van a colocar sus máscaras, ¿verdad? Van a colocarse también un traje que es como realizado con un saco de gangoche, y van a subir a una loma del pueblo, a una de las lomas del pueblo. Entonces, al llegar la medianoche, van a sonar, ¿verdad? Tambores, flautas, instrumentos, y esto va a marcar el inicio de la festividad con la nacencia de los diablitos. Entonces, posterior a esto, ellos van a gritar y bailar y todo esto, y van a llegar al pueblo. Son recibidos en todas las casas con comida, chicha, otras bebidas tradicionales, y esto va a durar, ¿verdad? Como esa madrugada. Al día siguiente, bueno, el mismo día, a las 9 de la mañana, va a empezar de nuevo como este acto, y se va a dar la aparición de lo que es el toro, el cual va a representar al enemigo, ¿verdad? Al español. Entonces, los diablitos van a empezar a combatir con el toro. El segundo día de la fiesta va a ser muy similar al primero, solo que se van a unir más diablitos en esta lucha contra el toro. Para el tercer día se va a dar ya lo que es la tumbazón, que es que el toro llega a ganarles, ¿verdad? Parcialmente a los indígenas, todos caen derrotados y el toro huye a una montaña, pero posterior a esto los indígenas van a revivir, por así decirlo, van a reincorporarse y van a darle cacería al toro. Entonces, una vez lo casen, lo van a llevar al pueblo, lo van a matar, ¿verdad? Van a quemar sus partes, algunas de sus partes, y otras las van a repartir a personas de la comunidad como una señal de triunfo. Y bueno, esto ya marca como lo que es el fin de esta fiesta o baile. Un segundo. Se quedó pegado. Ok, bueno, ahora seguimos con las máscaras. Cada una de ellas se dice que es única y una obra de arte. Bueno, es única porque se hacen de forma individual, y en cada una de ellas fluye el sentimiento, el pensamiento del que la talla. Y una obra de arte porque se tallan con delicadeza y en forma curvilínea, como se pueden observar en esa foto, bueno, en esa imagen. Están relacionadas con el baile de los diablitos, y los temas fueron principalmente la del diablo, que era la representación que le daban al indígena, y el toro, el cual representaba al español. Ahora bien, hay otro festival, que es el Festival Cultural de Curré. Este se celebra en la tercera semana de octubre. Viene a ser como una sustitución de la celebración del 12 de octubre. En él se reflexiona sobre la historia del lugar y la identidad indígena, y se hacen actividades lúdicas también.
Y bueno, no pueden faltar los platillos tradicionales, ¿verdad? Y las bebidas. Ahora bien, el teñido de prendas también era una actividad cultural de ellos. En esta, los indígenas utilizaban el múrice para el teñido de prendas. Este molusco produce un tinte como morado de gran intensidad, conocido como púrpura marítima. Él lo obtenían de las playas de Dominical y Punta Mala. En la actualidad aún lo pueden usar, nada más que se encuentra el molusco, digamos, en zonas protegidas, como en el Parque Nacional Marino Ballena. Entonces la actividad sí está un poco limitada. Las mujeres tenían un papel fundamental también en esa actividad, pues ellas eran las que se encargaban de la recolección del molusco, de la extracción del tinte y el teñido de las prendas. También tenemos, por otra parte, las leyendas. Está la del Cualrán, que era un personaje histórico que se negó a someterse a los españoles y se fugó a la montaña. Para los borucas, él se inmortalizó, ¿verdad? Y se fue a vivir con sus familiares a un cerro, el cual es ahora sagrado para los borucas. Se dice que este personaje vela por los animales para evitar que los casen y los abandonen. Así como puede aparecer también como un anciano en los juegos en el juego de los diablitos. Está la otra leyenda, que es del Di-Sucra, que era un espíritu dueño y protector de las aguas. Él habita en las aguas del Terro y protege a los animales del río de aquellos que abusan en su obtención, ¿verdad? De la pesca. Este personaje castiga a quienes los cazan, y se puede metamorfear en un lagarto, en un personaje aterrador, o un viento, o bueno, diferentes personajes. Tenemos ahora lo que es la lengua boruca. Se dice que el último hablante nativo de la lengua murió en el 2003, lo que provocó su inminente muerte. En un documento de Miguel Ángel Quesada Pacheco dice que en la actualidad, bueno, que hay solo unos pocos semihablantes, quienes crecieron teniendo un contacto fuerte con la lengua. Sin embargo, esos semihablantes no usan este lenguaje como su medio de comunicación, ¿verdad? Y en cuanto a la gastronomía, tenemos platillos tradicionales, que son los tamales de arroz, tamales asados, el viringo, la carne de cerdo al humo, maduros asados, gaucho, picadillo de palmito y picadillo de papaya verde. Entre las bebidas destaca el atol, el chilate y la chicha. A manera de conclusión, bueno, se realizó una entrevista a una persona que recientemente tuvo una visita en Boruca. Con esto lo que queremos transmitir es un poco como qué podemos esperar de nuestra visita, y también algunas reflexiones y recomendaciones sobre cómo acercarnos. La entrevista se dividió en 3 partes, ¿verdad? Preguntas que iban direccionadas hacia antes de la visita, durante y después. En este caso se presenta de esta forma: cuestiones de conocimiento que habían antes, durante y después, impresiones y recomendaciones. Entonces, como sabemos, la mayoría de las personas que de cierta forma tienen algún conocimiento sobre Boruca siempre nos va a mencionar el tema del baile de los diablitos, al igual que la persona entrevistada, también como temas como la situación de la máscara, y él mencionaba también la situación de la persona indígena en el país, que en los últimos años se ha vuelto un tema muy importante y muy recurrente en los debates nacionales. Durante su visita conoció el tema de la gastronomía, como ya nos mencionaba la compañera, la música, las historias pasadas, valores, y algo muy importante que son las heridas y las molestias, ¿verdad? Que es algo que nosotros y nosotras vamos a
a escuchar ahora que estemos allá, y que tenemos que tener pues un oído solidario respecto a esto. Y luego, después, los conocimientos que adquirió después fue tal vez vivir, más que todo, vivir el tema del concepto de apropiación cultural y autonomía del territorio. En este caso, la persona mencionaba que durante su visita en la festividad del baile de los Diablitos, había, como mencionaba la compañera Melanie, personas de diferentes partes del país y también personas de otros países. Estas tenían un nivel de intromisión, ¿verdad? Porque de cierta forma pasaba el límite de compartir a intromisión, ¿verdad? En las actividades, y esta persona considera que cuando se visita esos territorios hay que tener muy, muy en consideración el concepto de apropiación cultural y autonomía del territorio para visitar con una posición un poco más de respeto, ¿verdad? Y que no crucemos la línea de intromisión pensando que es que estamos compartiendo, ¿verdad? Con las personas la cultura. Las impresiones que tenía antes, ¿verdad? Respecto a la cultura y el patrimonio, respecto a lo cultural y patrimonial, al espacio, ¿verdad? Y que también habían muchas cuestiones pendientes en materia de derechos humanos, que eso la mayoría de las que estábamos aquí sabemos que hay un montón de pendientes en materia de derechos humanos en los territorios indígenas. Las impresiones que tuvo durante su visita fueron, bueno, el paisaje Boruca, la naturaleza principalmente, ¿verdad? Que tiene un nivel de conservación muchísimo mayor por los significados que tiene hacia la naturaleza que ya se han explicado anteriormente. El nivel organizativo, en ese sentido, mencionaba el tema de cómo se organizaban durante la festividad, pero también cómo se organizaban con las labores de la comunidad. Y en eso se notaban los liderazgos y quién los asumía, ¿verdad? Que es un poco el tema de la organización política que hay en el lugar, ¿verdad? Y el respeto que hay hacia ciertas personas, especialmente hacia las personas mayores en la comunidad, por su sabiduría y por muchas otras cosas más. Las impresiones que tuvo después, bueno, después de su visita, me mencionaba que de verdad se ve mucha invisibilización de las personas indígenas, ¿verdad? Y algo que resaltó mucho fue el tema del agua, que es un problema. Mencionaba que por lo menos un tercio del día no había agua. Tampoco la mayoría del agua que llegaba a las tuberías era potable, y que incluso la mayoría de las personas que vivían ahí se apoyaban, digamos, en el río para realizar algunas otras labores como lavar y otras cosas. Y también, digamos, mencionaba el tema del respeto a los territorios indígenas, ¿verdad? Que es importante resaltar. Las recomendaciones que da para personas antes de su visita por primera vez a Boruca es, bueno, el tema del tiempo de viaje, que es bastante largo. Ya mañana lo vamos a ver, las condiciones en general del camino, del viaje y demás. El clima, que es bastante caliente, es muy caliente, es un territorio que es muy húmedo, ¿verdad? Entonces es importante en ese sentido llevar una ropa bastante fresca. La accesibilidad, bueno, nosotros en este caso vamos a ir a Ricuré. En el caso de Boruca, no se encuentra, digamos, cerca de la carretera interamericana, Ricuré sí, pero en el caso de Boruca sí hay que movilizarse de la carretera interamericana por lo menos una hora. Esta calle no está pavimentada, y en general en la comunidad ahí no hay calles, no todas las calles están pavimentadas. Y bueno, el tema de los precios. Las recomendaciones que da para durante la visita, y que yo las apunto acá como para que nosotros tal vez las apuntemos para ir con ciertas ideas
para ayudar a la comunidad es el tema de mejorar la economía, el empleo y la educación, ¿verdad? Con respecto a la economía, es el tema de ver cómo se puede diversificar la zona, más allá, o sea, no tratando de insertar ninguna actividad ajena, sino que a través de las actividades económicas que ya realizan, como la cuestión de la agricultura y las artesanías, se pueda mejorar, digamos, la economía en ese sentido. Validar las experiencias culturales. Esto se refiere a que cuando estemos allá, prestemos atención a lo que nos cuentan, a los relatos, a sus creencias, a sus, todo lo que se ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Y esta es una opinión personal de la persona, que es que tengamos tal vez en la cabeza que se debería, tal vez, ¿verdad?, aspirar a un Estado plurinacional, ¿verdad?, para que realmente haya una autonomía de los territorios indígenas, que su cultura sea una más dentro del territorio y no que sea absorbida por la cultura hegemónica que hay en el país, ¿verdad? Y para lo que decía después, que es lo que nos recomienda directamente, es que, bueno, vayamos con humildad y con ganas de aprender, escuchar la historia de la cultura, ¿verdad? Yo pienso que, y como ya ha mencionado el profesor antes, este va a ser un espacio principalmente para escuchar las peticiones, para escuchar cómo podemos ayudar y no necesariamente nosotros inicialmente proponer qué es lo que podemos hacer y qué es lo que queremos hacer, sino más bien escuchar para que luego reflexionemos y veamos de qué forma se puede ayudar. Escuchar a jóvenes que como la mayoría de las personas de acá, ya tienen hasta incluso los mismos sueños que nosotros, tienen las mismas aspiraciones, y también a las personas adultas. Considera que el tema de las artesanías es muy importante, que viviendo el tema de las artesanías podemos entender muchísimas cosas, al igual que la gastronomía, y también que es muy importante tener en cuenta siempre el tema medioambiental a la hora de pensar cualquier actividad y cualquier trabajo en el que eventualmente podamos ayudar a la comunidad. Muy Listo, bien, esa sería la presentación. Muchísimas muy gracias. bien. No sé si los compañeros y compañeras tienen alguna pregunta, alguna duda a los compañeros que hicieron la presentación. ¿Algún detalle que no haya quedado claro o que quisieran que se ampliara o lo que fuera? Ok. Bueno, eso es muy importante. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hicieron un buen trabajo. Lástima que no ampliaron un poquillo con la parte arqueológica. Hubiera sido interesante, nada más como un asunto histórico, digamos, como para tener por ahí un referente histórico sobre de dónde viene esta cultura y cómo se desarrolla. Pero no importa, esos son detalles que nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir ampliando. Por el momento, les dejo aquí en el chat una serie de videos que pueden serles de utilidad para entender este detalle también de la historia y la arqueología del espacio y de la cultura, digamos, que vamos a conocer. Principalmente también porque el domingo vamos a darnos una vuelta por esos espacios. Y me parecería como un buen preámbulo, un buen punto de partida que ustedes tuvieran esos conocimientos básicos o por lo menos esa introducción para que entendieran el contexto en el que estamos. Decía un profesor mío que digamos, del posgrado que no hay mejor forma de conocer la cultura y la historia de un lugar, de una persona, que ver los espacios en los cuales se desarrolló esa cultura y esa historia. Porque el espacio te dice mucho sobre las circunstancias en las cuales se desarrollan las relaciones entre las personas y los recursos.
Y eso es fundamental, entender el contexto en el cual vive una cultura, en el cual se desarrollan las personas y las relaciones que esas personas establecen entre sí con los recursos, como también con los recursos, es fundamental. Si queremos realmente darnos una idea de cómo viven y cómo son y por qué viven de una manera determinada. Entonces, en ese sentido, pues la visita que vamos a hacer va también en ese sentido. Por eso les pido, por favor, que hagan un ejercicio de observación. Y que ya va en el diario de observación, pero que ahora probablemente tengan una mejor idea de para qué queremos hacer todo esto. Es importante observar, es importante no ver, observar, para ir más allá de la mera visión de algo, sino entenderlo, ir más allá de lo que se nos presenta a primera vista, para tratar de entender la cultura, las relaciones de las personas, la forma en que son, la forma en la que se comportan, pero también el espacio en el que viven y la cultura que tienen. Creo que eso es fundamental, creo que lo que menciona Brad es absolutamente clave, y lo que mencionaron al principio también Paola y los compañeras también, en el sentido de que nosotros mañana vamos a escuchar, vamos a interactuar con ellos. La regla número 1 es que, ustedes saben, la regla número 1 es que el museo nace de la comunidad y es una representación de la identidad y la cultura de la comunidad. La comunidad lo dirige y por lo tanto en este caso más con una población indígena es todavía más, más enfática esa recomendación y esa regla, ¿verdad? En el sentido de que nosotros vamos a trabajar con ellos, pero ellos son los que deben dirigir los procesos. Nuestro trabajo, no, digamos, evidentemente nosotros vamos a sugerir cosas y vamos a llevar muchas ideas y vamos a hablar con ellos y etcétera, pero son ellos los que deben decirnos a nosotros por qué camino quieren seguir. Ellos son los que deben liderar los espacios. Nosotros no, entonces debemos ejecutar una labor que en Venecia no ha sido hasta este momento necesaria, que es que tenemos más bien que tenemos que más bien funcionar de promotores de proyectos. Y una vez que los proyectos empiecen a despegar de la mano y dirigidos por la misma comunidad, apoyarlos para que esos proyectos no se caigan, que eso es algo muy importante. Entonces, esta va a ser nuestro reto importante mañana. Es una dinámica completamente diferente a la que hemos ejecutado en Venecia y espero que sea de mucho provecho para todos nosotros. Como les digo, ahí quedan estos videos específicos también. De repente, si alguno de ustedes pudiera pasarlos, por favor, al chat. Esos videos que acabo de pasar de YouTube, que los puede pasar al chat de WhatsApp, para que los tengan y los puedan ver, sería mejor. Y bueno, en todo caso, no sé si tienen alguna otra duda, alguna cosa específica que quisieran comentar o que quisieran saber, no sé. A todo el mundo le queda clarísimo que vamos, ¿no, Elia? Sí, no, profe, yo quería hacer como una pregunta, pero más como de no sé qué esperar con respecto a la vestimenta, en el tanto, no sé, como que sea ofensivo que uno lleve alguna camisa o algo así. Entonces quisiera saber como si hay alguna como recomendación al respecto por esa parte. En particular no creo que haya mayores problemas, pero pues, a ver, si llevan una pantaloneta o algo así, normal, no hay ningún problema. Si llevan un jeans, está bien. Vamos a ir, eso sí, vamos de representación de la U, entonces entre más no vamos a ir formales tampoco, pero es un lugar muy caliente, pero entre más plano, digamos, sea, en términos de no llevar motivos, digamos, o cosas por el estilo, mejor. En todo caso, tampoco es eso tampoco es tan serio en este caso, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso, pero sí vayan normal, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, yo más un consejo. Sí, No, que bueno,
vamos a pasar por el cerro, entonces, bueno, mi consejo es que sí Ah, lleven sí. ropilla abrigada. Tal vez no Ujú. tanto porque haga muchísimo frío, sino para que el golpe del clima, cuando uno llega al Ujú. calor, no sea tan fuerte. Sí, eso es Porque, una buena ujú, recomendación. sí, bueno, yo soy de Pérez y, bueno, a mí antes me pasaba que me daban muchas infecciones de garganta y era por lo mismo, entonces sí les aconsejo eso, ojalá procurar taparse como las orejas y así cuando van en la buceta. Entonces, para que no sea Me tan, parece una excelente tan fuerte. recomendación, porque recuerden además que por protocolo tenemos que llevar algunas ventanas abiertas, aunque sea. Y eso va a significar que va a entrar bastante viento frío, ¿verdad? Vamos a pasar por el cerro, vamos a pasar por el cerro de la muerte, y después vamos a bajarnos a comer en Chespiritos, que también son zonas frías. Por lo tanto, la recomendación de Melanie es fundamental. Vayan preparados para eso, porque puede hacer mucho frío, mucho en serio. Si nunca han pasado por el cerro de la muerte, se los digo, mucho. Y después, pues el golpe de calor puede ser grande también, porque después vamos a una zona bastante caliente. Si es necesario, lleven repelente. Yo siempre llevo algo, pero si pueden llevar, lleven. Y recuerden cualquier cosa, cualquier medicamento que ocupen, ¿verdad? Guardarlo desde ahora. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más por el momento, Profe, yo nos tengo una pregunta. sí, Disculpe. Eh, el lugar donde nos vamos a quedar, ¿hay abanico o algo así? sí, tiene aires ¿Hay acondicionados. aire acondicionado? Ok, gracias. Abanicos y aires acondicionados. Y las caballos son bastante bonitas, son bastante cómodas. No, no hay problema. Pero sí, sí, sí. Sí, no, los hoteles en esa zona tienen que tener por obligación algo. Si no, la gente se muere. Sí, sí, exacto. Gracias, profe. Bueno. Y bueno, ya les dije de nuevo, el hotel tiene piscina en Profesor, caso de que alguien que alguien quiera aprovechar la piscina. Sí, Jessica. perdón, porque yo sé que también la pregunta está de más, pero ¿verdad que hay paños? Es que la vez pasada fue a un hotel y dijeron, es que ya no damos paños porque se los roban y yo sin un paño para secarme. Bueno, la vez pasada que yo fui, me dieron paño, pero yo siempre por una política personal, siempre llevo, por aquello de que necesite un extra o algo por el estilo. Pero la vez pasada que fui, me dieron. Ah, bueno, gracias. Está bien, voy a llevar uno por si las dudas. Ok. Bueno, entonces, si no hay más dudas, podemos dejarlo acá. Nos vemos mañana entonces antes de las 6 de la mañana, por favor, porque a las 6 salimos, ¿verdad? Entonces, y como vamos bastante largo, pues la idea es no retrasar la salida de la buceta. Entonces, pues nos vemos mañana y espero que todos puedan descansar bastante bien. Nos vemos, que pasen bien. Buenas noches. Hasta Buenas luego, profe. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.